Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga y les guarde siempre. Qué gusto compartir con ustedes y saludarles. Mi nombre es Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y vamos a hablar un poquito sobre las lecturas que la liturgia nos propone para hoy, que podemos decir que ya estamos viviendo una antesala de lo que va a ser este maravilloso tiempo de Cuaresma que estamos prontos a iniciar el próximo miércoles, cuando celebremos el miércoles de ceniza. Y es que digo que es una antesala, porque ambas lecturas nos hablan de procesos muy importantes de la vida de la fe y que son vitales en ese llamado que tenemos, que se llama la conversión, el aprender a tornar nuestro corazón. Conversión, de hecho, significa convertir, convertir nuestro corazón, convertir nuestra vida, convertir nuestra forma de ver las cosas. Y es que la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico o libro del Ben Sirá o del Sirácides nos recuerda que Dios es un Dios de amor, que el pecado es una realidad, que el pecado se convierte en aquello que nos aleja justamente de la misericordia de Dios, que es esa barrera que no me permite disfrutar de la plenitud del amor, pero que es algo que cuando lo interiorizo, lo asumo y le pido a Dios la fortaleza para transformarlo, para cambiarlo, Él lo hace justamente, lo hace posible, lo hace vida. Em, Como lo dice el mismo texto, es volvernos justamente a la presencia de Dios y reconocer mi enfermedad. Como todo enfermo tiene que, como toda persona que tiene una herida, como toda persona que tiene una infección, se vuelve de vital importancia que él llegue donde el médico y le muestre esa herida, le muestre ese dolor, le permita ser inspeccionado, ser que pueda recibir justamente los análisis que puedan, que si hay que hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque es la única manera de descubrir verdaderamente dónde está aquel mal y poder sanarlo. Los exámenes no son bonitos, ir donde el médico no es agradable en muchas ocasiones, nos genera ansiedad, nos genera tal vez es un poquito de temor, pero es la única manera de poder verdaderamente erradicar ese mal, y más aún cuando es un mal que está empezando, que a veces lo vamos dejando y lo vamos dejando hasta que se convierte en un problema que después puede ser hasta mortal. Entonces, aquí el Señor nos recuerda el valor importante en esta primera lectura de entender mi vida como ese lugar de encuentro con Dios, pero sobre todo de ese lugar donde yo puedo verdaderamente trabajar mi relación con Él. La vida eterna se convierte en ese escenario que se prepara desde mi vida terrena. Y ahí voy yo marcando los pasos, voy marcando la guía, voy poniéndome en ese sentido en disposición para poder vivir de la mejor manera y siempre buscando la santidad. Por eso, aquí es donde dice, pero el muerto con quien no hay, como no existe, desaparece la alabanza, solo el que está vivo y sano alaba al Señor y le sigue alabando hasta la eternidad, porque logra la vida eterna. Por eso también justamente el Salmo responsorial como complementariedad de esta primera lectura nos recuerda los justos, que el justo en ese aspecto es aquel que se deja llevar por la ley del Señor. Y el interpelarse por la ley del Señor no quiere decir necesariamente vivir en una perfección, sino que ante el espejo de las enseñanzas de Dios, mi vida se coloca en ese reflejo y se evalúa y puedo decir, no, tengo que cambiar, tengo que rectificar. Y es muy interesante porque vean que en la segunda estrofa del Salmo lo dice: "Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado". Partiendo de este tema, también es importante reflexionar que hoy muchas personas, tienen esas situaciones de que tal vez se sienten tristes, no se sienten plenos, están cargando con alguna situación, qué sé yo, que tienen algún sufrimiento, algún rencor, algo que no han podido perdonar, alguna cosa que tal vez les amarga su vida. Y bueno, pues a veces es importante que se externe. Nosotros tenemos un gran don, que es el sacramento de la reconciliación, un don que en muchas oportunidades no es del todo valorado y que más bien, pues lo guardamos curiosamente también para este tiempo de Cuaresma,
pero no desde una perspectiva de lo que Él busca, que es sanar nuestra alma, perdón, sino como como llamarlo, como una costumbre. Veo la fila en las parroquias, veo la fila en los templos y me pongo ahí, porque mira, tengo rato que no me confieso, pero no ha habido un examen de conciencia, no se han hecho los pasos, y no se trata de querer restringir, ni mucho menos, sino es porque verdaderamente el sacramento se tiene que convertir en una experiencia de fe, en una experiencia transformadora, en una experiencia que sane. Pero si yo no me considero enfermo, si yo nada más digo las cosas porque se me enseñó que eso es pecado, entonces es muy probable que mi confesión no me lleve a mayor parte. Pero bueno, eso es parte de la experiencia y eso es parte de lo que tenemos que ir creciendo espiritualmente. Y el tiempo de Cuaresma que estamos prontos a iniciar, pues evidentemente se convierte en una oportunidad maravillosa para visualizarlo. El texto del Evangelio ya lo hemos escuchado, o sea, es aquel joven, aquella persona, aquel rico que le pregunta a Jesús sobre cómo hacer para adquirir la vida eterna. Y dice que verdaderamente bueno, el Señor empieza hablándole de que cumple qué es lo que dice la ley, qué es lo que justamente está en los mandamientos y demás. Y él decía, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre, le dice Jesús, entendiéndole a él esa parte de la vida eterna. Pero vean qué interesante, Jesús le menciona a este joven los mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con aquellas cosas que pueden afectar nuestras relaciones con los demás. Pero, y entonces ahí dice el hombre, bueno, lo he hecho desde joven, pero le faltó el impulso, porque lo hacemos? Y ahí es donde le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Muchas veces creemos o pensamos que el hecho de no hacerle algo a alguien, ya con eso estamos actuando en plenitud. Y la vida de la iglesia es una experiencia activa. No se trata únicamente de dejar de hacer, se trata también de buscar el bien de los demás. Y aquí en este aspecto no se trata, y como hemos dicho en otras reflexiones, de satanizar el tema de las riquezas o los bienes económicos, ¿no? Ese no es el punto. Pero el punto está en que esos bienes, cuando me aferro tanto a ellos, que soy incapaz de reconocer a Cristo en ningún otro lugar. Cuando no soy capaz de vivir para Cristo y adentrarme completamente en su misterio, cuando no soy capaz de poder, pues, alejarme de ellos con el fin de buscar un bien mayor, que es el amor de Dios hacia los demás. Entonces, y con esto, pues, es parte de esta reflexión, aquí es donde después se viene y se hace una conversación, dice que estas palabras, el joven se fue, se marchó triste, porque al final no era capaz de separarse de sus bienes por seguir al Señor. Y ante esto, pues bueno, Jesús dice que esta famosa frase de que es más fácil de que pase un camello por el ojo de una aguja, que recordemos que no es una aguja de coser, es un tipo de puerta de la época, que igual también es sumamente complejo que un camello pase por ahí, que un rico llegue al reino de los cielos, pero reitero, no por su riqueza, sino por su apego y entonces, pues, muchos se espantan y dicen: "Ey, pero si ni los ricos", porque siguen pensando que el dinero lo puede conseguir todo, pero si ni los ricos pueden, ¿quién se va a salvar? Y dice Jesús: "Para los hombres es imposible, mas nada para Dios". Dios nos invita y nos llama a que busquemos transformarnos y confiar en su palabra. Los que tienen, que vivan pensando en los que no tienen. Los que no tienen, oren al Señor y hagan su parte. Honestamente trabaje. No dejen que las circunstancias negativas los lleven por malos caminos y el Señor extenderá su mano. Ténganle paciencia. Pero ante todo es importante que el amor de Dios fluya entre nosotros, independientemente de nuestra condición, de nuestro estado en general. Pidamos al Señor verdaderamente que nos ayude a transformarnos, que podamos en estos 2 días, lunes y martes, poder ir planteando nuestros proyectos y nuestro plan para poder vivir la Cuaresma, entendiendo que es un proceso que me invite a acercarme al Señor. Entonces, de esa manera, poder descubrir que Él me ama, que me perdona por lo que he hecho
y que tiene una vida eterna para nosotros. Feliz lunes y que el Señor te bendiga.